Buenas, pues estamos aquí de nuevo, Clara y yo, que soy Laura, y vamos a empezar con nuestra sección de charlas de literatura, que hemos adoptado ya un nombre por fin, que es Francachela Literaria. Y bueno, si quieres explicar también un poco el contexto del nombre, si te apetece, porque no sé, creo que tiene también su aquel, el nombre que hemos elegido. Vale, pues si somos fieles a la Real Academia Española, una francachela en sí es una reunión de varias personas para regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en general sin tasa y descomedidamente. ¿Y por qué francachela? Porque, bueno, ya con la definición lo se dice, aquí nos reunimos para divertirnos, en este caso con la literatura, a lo mejor a alguien le parecerá una afición un poco extraña, pero es nuestra manera de divertirnos y con la abundancia del conocimiento. Y bueno, ahora que las dos viviremos en Barcelona eh, al mismo tiempo, hemos pensado, ¿no?, que incluso podamos reunirnos las dos en un mismo espacio, no tanto, ¿no?, conversaciones divididas, sino que estemos las dos juntas. Incluso ahí podamos pues, tomar algún té, comer algún pastelito, entonces ya haces que lo de Francachera sea total, incluso quién sabe, a medida que vaya avanzando el proyecto, si nos animamos a hacer que la reunión sea más grande y poder entrevistar, por ejemplo, a otras personas que tienen un proyecto como el nuestro. Este es un poco, ¿no?, el resultado de los encuentros que hemos ido teniendo, que nos están como emocionando y dando fuerza para hacer más cosas. Pues sí. Pues bueno, presentado un poco ya el nuevo nombre y nuestros nuevos proyectos, vamos a ir con el tema de hoy, que es un tema que surgió a raíz del tema anterior que hicimos, que era Near Notes, que es el tema de las cartas y de los diarios. Y bueno, para empezar este tema, vamos a decir que nos ha costado también un poco como recabar información, informarnos sobre ello, primero porque era como, yo personalmente no he conseguido, sí que he conseguido información, pero era como muy difícil llegar a ese punto porque muchas veces los blogs de literatura y tal iban antes a recomendarte X libro que a profundizar sobre ello. Y luego aparte que no es como un género tan extendido, es algo más como la gente que tenemos interés o que nos gusta X autor, de alguna forma recurrimos a las cartas o a los diarios del autor para saber más sobre él. Y bueno, estoy la bastante bien con el primer tema que tenemos como en guión, que es el interés como por las cartas como género literario. Que, a ver, personalmente para mí es como, pues eso, una forma de leer al autor y de entender sus relaciones reales, porque al final cuando el autor se expresa a través de cartas, se está dirigiendo directamente a la persona a la que le está escribiendo. Muchas veces cuando leemos un libro del autor, aunque sea un autor autobiográfico, yo creo que siempre tiñe con la literatura, la realidad, y las cartas yo creo que son como una forma de representar, bueno, de representar no, de ver esa realidad de la forma mm, más real posible. Ahora mismo no me sale otro término, Mm. pero esa es un poco la idea que me transmite a mí. No sé qué opinas tú o qué información has conseguido recabar tú. Sí, por mi parte, como comentas, ha sido un poco complicado porque la información que aparece es bien en blogs, bien en artículos. Entonces, sí que para hacer este vídeo en comparación con otros he tenido que hacer una búsqueda más exhaustiva y también una lectura como más detenida. Pero eso ha dado sus frutos y mucho que pensar y como comentas tú, el tema de la carta lo que hace de alguna manera, incluso como los diarios, es desmitificar, ¿no?, incluso al personaje o al escritor, escritora tan laureados por el público y de alguna manera no como imaginados tantas veces, ¿no? La carta ayuda justamente a construir, ¿no?, o a poder conocer a esa persona quizá de manera tanto separada como no de su obra y va como
podemos profundizar, ¿no? En cuanto a las relaciones que esta persona tenía, a su personalidad, sus proyectos, sus preocupaciones, sus temores, en el grado de interacción que tenía con cada persona con la que escribía, la frecuencia. Luego también la carta lo que ofrece es poder, que ahora nos parece una cosa muy obvia, definir distintas geografías, superar fronteras físicas. Al final la carta también tiene eso, ¿no? Que a lo mejor ahora nos parece una cosa un poco más, no sé si decir la palabra banal, pero nos parece una cosa más de otra época, pero por entonces tenía que ser algo muy llamativo. Yo creo que también cuando hablamos de cartas hablamos más bien a partir del siglo XVIII, porque al final cartas existe también en la Biblia, ¿no? Con las epístolas de San Pablo, San Juan, quiero decir, es una cosa que tiene miles de años, pero carta no nos referimos, yo creo, más a la época de la modernidad. Pero eso, como dices tú, se desmitifican, yo creo que a esos autores que a veces creemos tan lejanos porque les hemos dado esa aura de misterio y en fin, de casi divinidad a veces. Entonces, para que esto no solo se quede en teoría, eh, yo aquí, por ejemplo, he traído dos buenas obras, dos ejemplos bastante ilustrativos, como son Carta al Padre de Kafka y luego De Profundis, que es una carta de redención de Oscar Wilde hacia su amante, pero no tanto hacia el amante que tuvo, que le ocasionó tantos problemas y le metió en la cárcel, sino parece que es una manera también de, pues, de redención en el mismo, de poner en palabras este deseo de rehacer su vida y encontrar una nueva felicidad. Y, digamos, de alguna manera como perdonarse por también el tiempo que ha perdido, cómo lo perdió, bueno, es, es bastante chulo. Y lo que hablábamos antes de hacer el vídeo es que, claro, cómo llega uno al tema de las cartas y diarios, a, este tipo, a estos subgéneros literarios. Tú, Laura, personalmente, ¿cómo llegaste? Yo, sinceramente, fue como, pues eso, una especie de interés hacia el autor que estaba leyendo o no, no tiene por qué ser autor porque, por ejemplo, también me leí las cartas de Van Gogh, ateo, simplemente un artista que me ha interesado y de alguna forma he querido saber más de él. Y la verdad que se me queda como muy frío el hecho de, yo qué sé, buscar en Google biografía de Van Gogh. Me es como mucho más satisfactorio en este caso, pues eso, leerme sus cartas porque de una forma diferente estás leyendo la biografía de una persona, pero no te la están contando, te la está contando la misma persona a través de las cartas. Y otro encuentro que tuve diferente con las cartas fue un libro que leí que no tiene nada que ver con lo autobiográfico ni con un interés hacia un autor concreto, pues simplemente un libro que encontré que me gustó el argumento y resultaba que eran cartas de una librera que tenía pues una relación por correspondencia con uno de sus clientes a los que le vendía los libros. Y simplemente como la personalidad de cada uno que se percibe en su forma de escribir las cartas me atrapó. Y digamos que es a partir de ese libro que empecé como a tomar mucho interés por el libro de las cartas. Luego también, pues eso, leí Cartas a un joven poeta, que también es como otro libro típico de cartas. Tengo los diarios de Bukowski, que están aquí, a ver, que es La enfermedad de escribir, que es este de aquí. Que bueno, al final a mí Bukowski es un autor que me gusta, entonces, pues eso, al final por eso acabé comprando estos libros. Y bueno, un poco pasando de nuevo a la investigación esta que hemos hecho, me llamó un poco la atención porque lo que tú dices, al final la mayoría de la información era de blogs y de artículos y tal. Acabé en un blog de una persona X, no sé quién era, que decía que los libros epistolares al final le parecían como una intromisión a la intimidad de la persona que los había escrito.
Claro, a mí eso me hizo pensar, porque de alguna forma sí es cierto que esas cartas son privadas, pero por otra parte, sobre todo en el caso de escritores, creo que están revelando una forma de su literatura que de alguna forma es inédita y al final también te ayudan a entender mucho mejor su obra. ¿Qué opinas tú al respecto? Claro, es un tema muy importante este que comentas, porque ya investigando parece que esto tiene que ver un poco con cambios dados por la modernidad, o sea, a partir del siglo XVIII, que dice sí que es cierto que la privacidad se ha visto rota con frecuencia, porque claro, es lo que comentamos, ¿no? No solo el emisor y el receptor, sino que ahora bueno, desde cierto momento parece que hay una tercera persona, ¿no? Que es el público en sí. Claro, sí que es verdad que esa privacidad se pierde incluso, ¿no? La intimidad en sí, ¿no? La intimidad además de la persona que espera la respuesta, que yo creo que es una cosa muy interesante también para reflexionar en estos tiempos, ¿no? En el que esa reflexión y esa espera se han visto totalmente distorsionadas. No sé si decir han desaparecido, pero es verdad que, bueno, yo creo que tiene ese issue, ¿no? Que yo había leído que por una parte, al poder tener acceso el público, esto lo convierte en un subgénero literario frente al diario, que sí que conserva esa parte de intimidad que no precisamente muchas veces un diario va a ser leído por una tercera persona y de hecho el diario no va dirigido a nadie. Por eso durante mucho tiempo se ve que ha habido la duda de si realmente el diario como tal puede formar parte de literatura, porque literatura en sí está hecha para un público, para un receptor. Y la carta igual. El diario no. El diario tiene características que hacen que haya habido confusión. Entonces, claro, privacidad, ¿hasta qué punto hemos irrumpido en la privacidad del autor sin que se haya deseado? Es complicado porque luego sí que encuentras cartas y también diarios que relatan viajes y hacen incluso reflexiones religiosas. Y claro, esas documentaciones luego han sido como muy importantes para entender una época. Entonces, ¿hasta qué punto, claro, sí que estamos rompiendo con la privacidad? O sea, sí que es verdad. También una época en la que empezó a haber una división entre la vida pública y privada, porque antes del siglo XVIII las cartas privadas en sí, si no me equivoco, no existían. Es a partir eso, del siglo XVIII, el ferrocarril, ¿no? Y demás. Claro, eh, también hay que, por lo visto, sí que se han encontrado muchos autores que sí que han querido que la carta en sí forma parte de un género y que sí que esté abierta al público, a que sea una manifestación sincera de la subjetividad del autor. Claro, es complicado. A mí me parece que eso de las cartas es complicado porque Kafka quiso que sus más de 100 cartas, eh, todo lo que se carteó con Milana Feliz, Milena, perdón, Milena Feliz, luego eso se leyera. ¿Hasta qué punto no estamos siendo voyeurs, ¿no? Por nuestra Claro. afán, a lo mejor por conocer, quizá hemos ido demasiado lejos, no sé si esta pregunta a lo mejor les habrá respondido. ¿A ti te turba un poco el decir, hostia, Pues la verdad, sinceramente, yo esto hasta que no leí a esta persona diciéndolo, ni me lo planteé, fue como que me cambió un poco el chip, pero por otra parte, muchas veces las cartas también se publican como una forma de admiración de los familiares o de los amigos sí, de la ajá, persona en sí. Entonces, tampoco creo que el trasfondo de publicar esas cartas sea como tan turbio como de, pues eso, de intromisión de intimidad. Para mí es más bien algo como, pues eso, como la admiración. Y también es lo que tú dices, que muchas cosas
se han descubierto o se han aprendido gracias, pues eso, a correspondencias, a diarios. No sé, es que en ese punto, ¿hasta qué punto debemos respetar la privacidad de una persona que, digamos, está dejando un legado? Porque es exactamente, muchas personas cuando sus cartas se publican ya han fallecido, entonces Sí, digamos que queda un poco en manos de sus familiares y no de la voluntad del autor o la autora en sí. Entonces, igual también el debate es hasta qué punto somos dueños de nuestra intimidad, porque una vez morimos, todo lo que hemos hecho en vida queda en manos de los demás. Incluso cuando estamos en vida, a mí me pueden robar ahora el móvil, se ponen a leer todas mis conversaciones de WhatsApp y sigue siendo una intromisión de mi entiendo. intimidad. No sé, es que creo que, por un Eso lado, nota. es eso. Yo creo que es, a lo mejor egoístamente, es más importante lo que las cartas nos dan o nos enseñan de una forma de vida, de un autor, de lo que sea. Eso me parece como mucho más relevante que el hecho de conservar su intimidad. Y lo digo, o sea, lo reconozco que a lo mejor es un pensamiento como muy egoísta que tenemos ahora, pero a la vez mm, siento que aporta a ese autor. No creo que le estemos haciendo mal, por así decirlo. No sé si lo estoy enrevesando mucho. No, no, de hecho, claro, es que en todo momento es lo que decíamos, hay que contextualizar el tema de la vida privada y la carta hace casi 2 siglos. Claro, es que ahora estamos hablando desde parámetros actuales en el que todos estos debates como que yo creo que han caído en saco roto, ¿no? Mm, Y como comentas tú, al final también, eh, sobre todo, ¿no? Pues con el auspicio de la prensa, siglo XVIII y demás, lo que dices tú al final, la publicación de las cartas tenía objetivo de dar a conocer la vida y la personalidad de los autores a los que se admiraba, ¿no? Entonces, habría que ver si esa privacidad, eh, qué límites tiene, ¿no? De hecho, en el diario de Virginia Woolf también hay una parte en la que comenta que el diario es de un carácter tan personal que no puede publicarse mientras vivan muchas de las personas a las que en él se hace referencia. Y dice, a mi parecer, sí, dice, a mi parecer, casi siempre es un error publicar parcialmente diarios o correspondencia de manera principal cuando las omisiones se efectúan con la finalidad de proteger la sensibilidad o la reputación de las personas vivas. Como que de alguna manera también esas omisiones alteran o ocultan la verdadera personalidad del autor del diario de la correspondencia. Y pues eso eso hace me que se parece, eliminen. ¿Eh? nada, que eso me parece curioso porque mientras yo investigaba también sobre diarios, Mm, ujú. leí que la primera vez que se publicaron los diarios de Silvia Plath, su marido los revisó antes de que fueran publicados, es decir, los censuró y quitó las partes que a él, por lo que sea, no le parecía bien que se hicieran públicas. Correcto. Entonces, claro, al final es como, en ese caso, la intimidad de esta persona y la visión de esta persona pasó por un filtro que no debería pasar, quiero decir. Como que se ofrece un retrato deformado, ¿no? Exacto, sí. Que no, que digamos no es fiel a- al autor, ¿no? Mm, Como que si el retrato es más una caricatura que digamos un- un cuadro fidedigno, ¿no? De cómo era esta persona. sí, Ujú. sí, porque además por lo que leí muchas veces Silvia Plath hacía pues eso, alusiones a la tristeza, a la muerte, como que se sabe que Silvia Plath no era una mujer feliz especialmente, pero a la vez era como que idolatraba muchísimo la felicidad y todos los detalles de la vida que eran felices. Entonces, y también se sabe por otro lado que el marido de Silvia Plath no fue como el mejor compañero para ella. Entonces, básicamente lo que te hace pensar es eso, que intentó reconstruir su vida para quedar él bien parado.
después, más tarde, sí que ya se consiguieron publicar los diarios completos sin censura, pero claro, durante mucho tiempo al final estuvo su vida manchada por las otras personas de su vida que continuaban vivas, quiero decir. Sí, no, que llegó a publicar un libro, ¿no? Incluso hablando de eso, creo, el Ted Hooks. Ted Hooks. Y pues mira, justo también recomendándolo, en El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, se habla justamente de Silvia Plath, se le dedica un capítulo entero, hablando un poco de la intensidad de autores que incluso han recurrido al suicidio y las drogas, como comentando que no es que no les gusta la vida, lo que dices tú, son felices. Pasa que esa felicidad y esa intensidad se les escapa de las manos, se desbordan, ¿no? Es siempre un esfuerzo por encajar y por poder manejar esas emociones, ¿no? Que son tan complicadas, ¿no? Quizá en personas más sensibles, que de sensibilidad suya sale su arte. Ah, pues es muy interesante de Silvia Plath, también podríamos hablar. Sí. Ah, ahora nos quedan 5 minutillos, Ah, vale. Vale. entonces Ujú. yo creo que hemos dado una visión amplia, si no, yo creo que hemos llamado a la curiosidad, ¿no? Para que otras Ujú. personas investiguen sobre sus autores, autoras favoritas, como este, por ejemplo, en el que sí que se revelan dudas, temores, la paciencia de energía, concentración y universidad que podía tener Virginia a la hora de ir elaborando poco a poco sus novelas, porque sí que hay partes en las que está escribiendo Alfaro. Son 27 Sí. años de diario, y igual está Vale. recopilado por su marido Leonard. De 1915 a 1941 es un diario en el que explica, bueno, hay todo un cuadro psicológico de Virginia Woolf que es eso, cuando quieres saber más sobre un autor, yo creo que lo mejor son diarios y cartas. Pues sí, pues mira, esos diarios en concreto no los he leído y lo haré, porque me gusta también y creo que me falta esa perspectiva. Y nada, pues bueno, se nos acaba el tiempo, así que una vez más, gracias Clara por estar aquí conmigo hablando sobre libros, sobre literatura y otras fricadas. De- Y pues nos vemos en la próxima sesión. Sí, y ya os comentaremos más novedades sobre el proyecto de Francachela Literaria, un poco cómo queremos que se presente, sus objetivos, incluso la forma de presentarse, ¿no? Quizá en redes sociales, pero bueno, parece que la línea siempre va a ser, ¿no? En ofrecer pequeñas pinceladas sobre temas de la literatura, luego quizá profundizar más o menos en algunos, pero siempre eso, el decir, bueno, esto existe, aquí lo tenéis, o no. Yo creo que es un poco la idea, no tanto ofrecer conferencias universitarias, pero sí el hecho de a lo mejor de plantar alguna semilla. Y también, obviamente, Sí, generar debate y dar y recibir recomendaciones literarias, ¿no? Pero un poquillo por ahí. pues sí. Pues nada, un besito y muchas gracias a ti, Clara, y gracias Nada, a los que nos ven. muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.